Capítulo 9. Viviendo más allá, el límite. Volvamos a nuestra parábola por un momento. Aún temblando, Ordinary recogió su maleta, le dio la espalda a Familiar y caminó hacia el letrero. A pesar de que su miedo seguía creciendo, cerró los ojos y dio un gran paso hacia adelante, justo a través de la pared invisible del miedo, y allí hizo un descubrimiento sorprendente. Al otro lado de ese único paso, el mismo que Ordinary pensó que no podía dar, descubrió que había roto su zona de confort. ¿Alguna vez has tenido más miedo de hacer precisamente lo que más deseas hacer? Tuve ese problema y me hizo retroceder de mi gran sueño una y otra vez. Verás, para cuando terminé la universidad, sabía que quería convertirme en un maestro creativo de la Biblia que pudiera ayudar a muchas personas. Ese sueño me inspiró, pero para lograr mi sueño tendría que ponerme de pie y hablar frente a muchas personas. Eso me aterraba. Me enfermaría físicamente durante una semana. Antes de un compromiso de hablar, entonces cuando finalmente me ponía detrás del atril, me aferraba con todas mis fuerzas, rígido de miedo, temeroso de mover incluso mis brazos, temeroso de moverme en absoluto. Ahí estaría de pie hasta que hubiera sudado cada palabra de mi charla. Algo tenía que cambiar. Sabía que si alguna vez quería cautivar a una audiencia, tendría que sentirme lo suficientemente seguro como para moverme por el escenario, usar gestos dramáticos y conectar de manera natural con mis oyentes. Como puedes imaginar, mis miedos plantearon preguntas reales sobre mi sueño. ¿Estaba cometiendo un gran error? Y si estaba persiguiendo el sueño correcto para mí, ¿por qué me sentía tan incómodo haciéndolo? Puedes relacionar mi historia con la de Ordinary. Al haber abrazado mi sueño, había dejado lo familiar, emocionado de estar persiguiéndolo. Pero pronto me encontré con un gran obstáculo. Justo allí, junto al letrero que decía «Dejando lo familiar», choqué contra una pared invisible de miedo y detuvo mi sueño, muerto en seco. A todos les pasa. Tú también puedes haber dado un gran paso hacia lo que realmente quieres hacer, solo para sorprenderte con un montón de sentimientos incómodos. Si es así, probablemente aún los recuerdes. De hecho, puede que estés viviendo en no. Te sentías ansioso, te sentías tonto, lleno de dudas. ¿Te sentías expuesto, débil e incompetente? Quizás, como yo, te sentiste tan asustado que casi te enfermaste. Esos sentimientos pueden haberte hecho dar la vuelta y enviarte corriendo de regreso a lo familiar. Lo que tú y yo experimentamos es lo que le sucede a todos los que intentan salir de su zona de confort. Pero logré superar mi miedo. ¿Y tú? ¿También puedes? Déjame mostrarte cómo entender qué está sucediendo y por qué, y cómo atravesar esa pared invisible de miedo para experimentar una nueva libertad. Cuando lo acogedor se convierte en una trampa, cuando lo piensas, una zona de confort debería ser difícil de romper. Después de todo, hemos pasado tanto tiempo construyéndola. Una zona de confort es nuestra acogedora manta de relaciones. Es el acolchado de las rutinas lo que nos hace sentir bien y seguros. Es una cerca de seguridad de comportamientos aceptables. Es la malla de acero de nuestros éxitos y fracasos pasados. Nuestra zona de confort rodea completamente nuestra vida y lo familiar, y se siente cómoda. Dentro de nuestra zona de confort, nos sentimos seguros. Estamos bastante seguros de que podemos tener éxito. Bien, y siéntete feliz allí. ¿Fuera? Bueno, ¿quién sabe? Fuera de la zona de confort de todos está el gran desconocido. Por eso no queremos ir allí. Ahora, no hay nada de malo en una zona de confort. Después de todo, ¿a nadie le gusta el peligro y la incertidumbre? Nadie se inscribe para sentir incomodidad. Sin embargo, una zona de confort también puede convertirse en una barrera. ¿Por qué? Porque nuestro gran sueño siempre está fuera de nuestra zona de confort. Eso significa que tenemos que dejar lo que se siente cómodo si queremos alcanzar nuestro sueño. Común enfrentó la elección. Él podría sentir comodidad pero renunciar a su sueño o sentir miedo y perseguirlo. Podrías pensar que si solo fueras más valiente o más fuerte, no tendrías que luchar tanto con esa elección, pero la verdad es que cada soñador lo hace sin importar cuán talentoso o valiente sea. Cuando Dios le describió a Moisés lo que tendría que hacer para cumplir su sueño, el primer paso estaba claramente fuera de su zona de confort. Ahora ven, por lo tanto, y te enviaré a Faraón, dijo Dios. Puedo ver a Moisés ahora,
rígido de miedo, buscando un podio, en algún lugar, en cualquier lugar, para aferrarse. ¿Quién soy? Él le dijo a Dios que debía ir a Faraón y que debía sacar a los hijos de Israel de Egipto. ¿Puedes notar que se sentía indigno? Años antes, Moisés había cometido un asesinato y luego huyó de la escena del crimen, pero también se sentía capaz. Oh, señor mío, dijo, no soy elocuente. Soy torpe de habla y lento de lengua. ¿Te identificas con los sentimientos de renuencia, miedo e insuficiencia de Moisés? Yo sí. Cada soñador que he conocido lo hace. Pero la gran noticia para los soñadores es que nuestro éxito no depende solo de nosotros. Es interesante lo que se revela en la respuesta de Dios a Moisés. Moisés fue elegido de manera única para su mensaje. Y Moisés también fue dotado de manera única. Pero lo que más importaba era que Dios prometió ayudar. Él le dijo a Moisés, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿No soy yo el Señor? Ahora, por lo tanto, ve, y estaré contigo en tu boca, y te enseñaré lo que debes decir. Tómate un momento para pensar en las objeciones, por muy convincentes que sean, que has presentado. ¿Por qué tu gran sueño más tu pequeño yo puede igualar? Un enorme miedo al fracaso. ¿Cuántas de tus razones asumen que estás solo en esto? Con eso en mente, pregúntate, ¿cómo podría Dios responder a mis preocupaciones y miedos personales? Recuerdo a una mujer diciéndome que tenía miedo de seguir adelante con su sueño. Cuando ella dejó escapar la palabra indigno, le dije, ¿estás esperando a sentirte digna para poder empezar? Sí, dijo ella. Mi respuesta la sorprendió. Bueno, no eres digna, y nunca te sentirás digna. Si sigues esperando hasta que te sientas digna, nunca vivirás tu sueño. Al principio, esto no sonaba como el aliento que ella había estado buscando. Entonces se encendió una luz y sus ojos se abrieron de par en par. Qué alivio fue para ella dejar esa falsa carga. Ahora estaba lista para pensar con claridad sobre su próximo paso. Verás, cada gran sueño está inicialmente muy por encima de tus habilidades y experiencia. Todos nos sentimos indignos e incapaces de realizar un gran sueño. Pero la Biblia dice que Dios ha elegido las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha elegido las cosas débiles del mundo para avergonzar a las que son poderosas. Dios elige intencionalmente a soñadores indignos e incapaces como tú y yo. Ahora considera esto. No se trata realmente de tus sentimientos de incomodidad, sino de lo que piensas que esos sentimientos significan. Eso determina lo que sucede a continuación en tu sueño. ¿Recuerdas todos los sentimientos no deseados que experimentó el ordinario en el camino, fuera de lo familiar? Al principio, las cosas simplemente parecían diferentes, pero cuanto más se alejaba lo ordinario del centro de lo familiar, más ansioso y asustado se sentía en su viaje a través de su zona de confort. Finalmente se sintió abrumado por el miedo, y no pudo dar un paso más. Cuanto más nos acercamos a nuestra propia pared invisible de miedo, más miedo sentimos, y más probable es que creamos una peligrosa idea errónea. El ordinario lo expresó de esta manera, pero si se supone que debo hacer este gran sueño, entonces estoy seguro de que no me sentiría tan asustado. Suena perfectamente sensato, ¿verdad? Pero es una creencia errónea y puede atrapar a un soñador durante años. Vamos a expresar esa idea errónea con más detalle. Idea errónea de la zona de confort número 1. Como siento miedo, mi sueño no debe ser de Dios. Puedo decirte por experiencia personal cuán poderosa es esta creencia errónea. Durante muchos años seguí pidiéndole a Dios que expandiera mi territorio por Él. Mirando hacia atrás, veo que mi oración puso en marcha un ciclo predecible pero derrotador. Se veía así. Número 1. Oré, por favor di que sí. Cuando le pedí a Dios una vida más grande. Número 2. Sí. Él respondió. Su respuesta era llevarme hacia mi gran sueño, pero mi gran sueño siempre estaba fuera de mi zona de confort, haciendo algo que nunca había hecho antes. Número 3. Respondí con un no. Experimenté incomodidad, ansiedad y a menudo un miedo genuino, pero como pensaba que si Dios estaba conmigo, no sentiría miedo. Me retiraba de nuevo a la seguridad de lo familiar. Y por último le preguntaba a Dios, ¿por qué no estás diciendo que sí a mi oración?
y la mañana siguiente me encontraría de rodillas, pidiéndole a Dios nuevamente que expandiera mi territorio por él. ¿No ves por qué no hice mucho progreso durante ese tiempo? Había una autopista de 18 carriles que comenzaba conmigo de rodillas, salía del borde de mi zona de confort y luego volvía a dar la vuelta. Y nunca pude entender por qué Dios no respondía a mis oraciones. ¿Puedes identificarte con eso? Piensa en las veces que has intentado dar un gran paso hacia un nuevo territorio. Cuando tu miedo aumentaba, cuanto más te movías hacia lo desconocido, comenzaste a dudar de la sabiduría de tu plan. ¿Te has preguntado si tu miedo podría ser un mensaje de Dios, de que te estabas saliendo del camino? Esta idea errónea lleva a una segunda. La segunda idea errónea sobre la zona de confort. ¿No puedo avanzar a menos que Dios me quite el miedo? Pero podrías quitarme el miedo, gritó Ordinary. Por favor, quita el miedo. Si no lo haces, no puedo continuar. Su solicitud tiene sentido. Después de todo, el miedo es una respuesta humana natural a una amenaza percibida. Desde adentro, donde estamos cómodos, el miedo se siente como una barrera de alambre de púa que siempre debemos respetar y nunca salta por encima. Pero mientras algunos miedos, como el de las alturas o las serpientes, pueden mantenernos a salvo, otros miedos, como el miedo a un nuevo desafío o a lo desconocido, inevitablemente nos alejarán de nuestro gran sueño. En mi experiencia, Dios rara vez hace que nuestro miedo desaparezca. En cambio, nos pide que seamos fuertes y tengamos valor. ¿Qué es el coraje? Como Ordinary descubrió, el coraje no es la ausencia de miedo, más bien es elegir actuar a pesar del miedo. ¿Podrías decir que sin miedo no puedes tener un coraje genuino? Cuando actúas con coraje, descubres que el miedo no tiene que detenerte. Te das cuenta de que lo que pensabas que eran tus límites son más bien tus puntos de partida. Para tener coraje tienes que decidir avanzar de todos modos. ¿Sabes cómo finalmente tuve el coraje y enfrenté mi profundo miedo a hablar en público? Un domingo, cuando estaba programado para hablar en una pequeña iglesia fuera de Dallas, llevé un poco de cinta negra. Al llegar temprano, marqué 2 puntos en la plataforma, a 3 metros de cada lado del podio. Luego le pedí a mi esposa, Darlene Marie, que se sentara en la primera fila y me señalara cada vez que quisiera que atravesara mi muro de miedo. Ella no se echó atrás ante sus deberes. No había pasado mucho tiempo desde que agarré el podio con una mano de muerte y empecé a sudar cuando ella asintió hacia la marca de cinta a mi izquierda. Esa fue mi señal. Podría moverme. Me movería. La marca en el suelo parecía estar a millas de distancia, pero yo había decidido, y el futuro de mi sueño estaba en juego. Y me vi. Un momento, amigos, dije. En ese momento no podía caminar y hablar al mismo tiempo. Entonces dejé la seguridad del podio y caminé hacia esa cinta negra. Fue el más largo y el más incómodo, un caminar sin pulir y lleno de pánico en mi vida, pero mi sueño me estaba esperando. Tan pronto como llegué a la marca, comencé a hablar de nuevo, pero ahora sentía una oleada de libertad. Sin ese podio al que aferrarme, descubrí que realmente podía mover mis brazos, hacer gestos, incluso inclinarme hacia la audiencia, mantener su atención, y me di cuenta de que lo estaba disfrutando. Ahora sabía el secreto. No tenía que tener miedo del miedo. Podía atravesarlo y seguir avanzando hacia mi gran sueño. Hay un lugar en tu vida del que has huido, como yo lo hice durante años. ¿Estás a solo unos pasos del sueño que deseas con todo tu corazón? Entonces necesitas tomar una decisión. Decide que dejarás de retroceder ante el miedo y que, en su lugar, lo atravesarás. Escribe tu decisión, pégala y no tires la nota hasta que hayas dado tu primer paso, hasta que tu pie toque esa cinta negra. Ese paso a través de tu muro de miedo es un gran paso hacia tu sueño. Desde Victoria, en Toronto, Canadá, he estado luchando con mis problemas de zona de confort durante muchos años, pero finalmente decidí que ya no podía seguir así. ¿Está bien elegir una comodidad alguna vez? Bueno, nadie está destinado a vivir bajo el estrés de romper su zona de confort día tras día. Pero te invito a preguntar, ¿por qué hay una lucha tan intensa por romper esta zona de confort en mi vida? Puede que nunca hayas identificado a quién o qué es lo que estás combatiendo. Tu lucha con los problemas de la zona de confort revela algo muy importante.
¿Realmente deseas tu sueño? De lo contrario, no habría lucha. Estás motivado para ponerte en movimiento, pero tu deseo de estar cómodo te detiene. Así que en este momento de tu vida, la comodidad es el mayor enemigo de tu sueño. No hay nada de malo en querer estar cómodo, pero en última instancia, los sueños son para ayudar a los demás. La comodidad es para ayudarte a ti mismo. Un día, me di cuenta de que mi deseo de comodidad era el enemigo de mi sueño, y que, en última instancia, mi deseo de comodidad estaba arraigado en mi egoísmo. Desafortunadamente, muchas personas de todos los ámbitos de la vida terminan haciendo de la comodidad personal su sueño. Pero es un sueño falso, ¿no es así? Porque la comodidad se convierte en una prisión. Como cuanto más te alejas de tu miedo, más crees que tu zona de confort es tu hogar. Y cuanto más tiempo pases allí, más te convencerás de que, debido a que no has enfrentado el miedo, no puedes hacerlo. Déjame animarte. Nunca pienses que, dado que estás luchando, tu sueño no debe ser importante, o que eres un soñador de segunda clase. Solo recuerda que no hay forma de que ninguno de nosotros llegue al lugar de nuestro gran sueño sin dejar nuestras butacas. Kenton, Nairobi, Kenia. He superado mi zona de confort en áreas clave de mi vida, pero sigo encontrando nuevas áreas con las que tengo que lidiar si quiero vivir mi sueño. ¿Alguna vez se va la incomodidad? La verdad es, siempre hay una nueva zona de confort esperando en tu futuro. Llegarás a muchos umbrales de incomodidad y miedo en cada sueño. Entonces, cuando tu sueño se expande, como lo hicieron los ordinarios al final de la parábola, puedes esperar un conjunto completamente nuevo de desafíos. Afortunadamente, cada vez que rompes una zona de confort, el área de tu comodidad aumenta. Te vuelves cómodo con más y más cosas. Por supuesto, podrías quedarte allí, pero un soñador es una persona cuya vida está en movimiento. Ese cinta negra en la plataforma fue realmente solo un comienzo para mí. El siguiente umbral fue la siguiente iglesia más grande y el siguiente centro de conferencias más grande después de eso, y así sucesivamente. Entonces llegó el día en que me pidieron que hablara ante 80,000 hombres en el Pontiac Silverdome de Detroit. Enfrenté el miedo de nuevo en ese nuevo límite de mi zona de confort, por supuesto. Pero, con el ánimo de mis amigos, la provisión de Dios y mi decisión de no huir de mi miedo, rompí esa barrera. Enfrentar repetidamente el límite aterrador de tu zona de confort demuestra que eres un soñador en movimiento hacia tu sueño. Les digo a los soñadores motivados que si no están enfrentando un problema de zona de confort regularmente, algo está mal. Quizás estén atrapados y de nuevo en lo familiar. Quizás incluso necesiten chequear su pulso. ¿Sabes? Es una cosa preguntarse qué vas a hacer la próxima vez que enfrentes el miedo en el límite de tu zona de confort. Es otra cosa haber decidido ya. Inmediatamente te beneficiarás de claridad, energía y enfoque mientras persigues tu sueño. Mi vida cambió el día que decidí. Nunca más huir de mis miedos en la zona de confort. Cuando lo piensas, enfrentar. El miedo es un pequeño precio a pagar por un gran sueño. Ese paso que enfrentamos muchas veces en nuestras vidas debe ser el precio universal que Dios tenía en mente. Creo que Dios quiere saber si realmente deseamos el maravilloso regalo de su sueño en nuestra vida. Así que te unirás a mí y harás el mismo compromiso que hice respecto a la zona de confort. Te comprometerás a nunca más huir de la pared del miedo en el límite de tu propia zona de confort. Imagina, ¿cómo sería tu vida cuando hayas roto las cadenas del miedo? Extenderás tus alas de nuevas maneras, sentirás la fuerza y la paz que necesitas para lograr grandes cosas. Te moverás entre las personas en situaciones con confianza y gracia. Tocarás muchas vidas de maneras poderosas y nunca más te retirarás del futuro que realmente deseas. ¿Y tu sueño puede verse así de bien? Y lo hará